Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra entrega de La Data Torturada. El día de hoy me gustaría que abordemos y conversemos varias de las temáticas que han estado dando vueltas en las noticias, en la opinión pública, tanto informada como no informada, buscando, por supuesto, tratar de que los datos nos ayuden a comprender la situación en la que nos encontramos en este ya final de febrero, inicio de marzo. El episodio de hoy es bonos, yuanes y otros cuentos chinos. Se ha hablado mucho respecto a la emisión de bonos por parte del Banco Central de Bolivia en moneda extranjera, en dólares americanos. La verdad es que es una medida que, si bien puede catalogarse como positiva desde el punto de vista de la captura de divisas extranjeras por parte del Banco Central, hay que analizar un poquito más a profundidad. ¿Qué es lo que sucede con esta pesca de dólares en la que se ha inmerso? El Banco Central dice que con esta medida de la emisión de bonos que ya ha iniciado esta semana, pretende recaudar 100 millones de dólares. En 3 días va recaudando 1 millón. Esperemos, obviamente, que ese ritmo se pueda acelerar si es que espera cumplir la meta, si no estaríamos hablando de más o menos unos 300 días más para que se pueda cumplir el objetivo. Sin embargo, ¿cuánto le ayuda a la economía recabar 100 millones de dólares? Si consideramos un déficit comercial promedio mensual de 300 millones de dólares, estamos hablando de que 100 millones nos alcanzarían más o menos para 10 días de las importaciones del país. Realmente no resuelven el problema, pero obviamente es una medida más de las que se están encarando. Hablemos ahora de la estructura de esos bonos que se han publicitado bastante. Esos bonos al final del día tratan de establecer una dinámica bastante interesante, bastante apegada a la teoría financiera, por supuesto, que hablan de plazos de 3, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, con tasas de rendimiento que van desde el 4,5% al 6,5%. Estamos hablando de instrumentos emitidos por el Banco Central de un país que tiene calificación de riesgo triple C. ¿Esto en qué impacta? Pensando en inversionistas internacionales, en fondos de inversión, que son los que realmente estarían en condiciones de masivamente captar la compra de estos bonos y realmente inyectar dólares que tanto se necesitan en la economía. El riesgo país de triple C implica que los instrumentos financieros que emita el país deberían al menos rentar un 19%. Estamos hablando de que para un inversionista que decide comprar un bono, por ejemplo, el bono a 3 meses, y quisiera colocar ese bono en mercados internacionales, automáticamente habría perdido el 4% de su inversión. Automáticamente, solamente por el efecto del riesgo país. Ahora, este valor se exacerba cuando vamos avanzando en los plazos y finalmente en el caso de los 3 años, los 36 meses, que es el bono más largo que se ha presentado, hay una pérdida de valor inmediata del orden del 32%. Entonces, realmente no es una medida de inversión financiera como tal, más aún si el inversionista es bien asesorado o comprende de forma cabal todos los pormenores de la teoría financiera. Sin embargo, muchos han indicado de que podría ser una salida interesante para aquellas personas que tienen hoy por hoy sus dólares capturados en el sistema financiero. Entonces, por ejemplo, una de las noticias más relevantes es que la mayoría de los bonos que se han comprado justamente son a 3 meses. Entonces, supongamos el caso, una persona decide comprar bonos en dólares con sus dólares en
el sistema financiero, que no los puede retirar hoy por las limitaciones que tenemos, limitaciones físicas más que de otra naturaleza, y en 3 meses tendría la expectativa o la esperanza de recuperar de forma constante y sonante sus dólares más el margen del 4,5% anual. Entonces, habrá que ver si es que la aversión al riesgo, la necesidad de ver la eficacia de este tipo de instrumentos permite dar un espaldarazo al sistema financiero y al mercado para poder obviamente inyectar un poco más de confianza. Si los bonos a 3 meses se llegan a pagar como corresponde, yo pienso que podría ser una medida que ha tenido un impacto real y que ha tenido una capacidad de cumplirse lo que se ha prometido. Otro tema que ha entrado en boga en torno a la información que circula en medios de prensa y que también entra en análisis y discusión de muchas personas vinculadas a la importación, que al final del día es lo que realmente mueve nuestro comercio exterior de forma orgánica, es justamente la posibilidad de transar en otro tipo de monedas, específicamente en los yuanes. En caso de que llegase a establecerse los procedimientos claros para su uso, podría ser una válvula de alivio, por supuesto, para aquellas personas que importen directamente desde China y cuyos proveedores acepten la propia moneda china. Porque hay que decirlo también, existen muchos proveedores chinos que han priorizado el dólar por encima de su moneda local. Entonces, es importante que una vez se conozcan los, llamémosle, mecanismos, la estructura para poder trabajar con este tipo de transferencias de yuanes hacia el exterior, se pueda obviamente, por supuesto, operativizar y viabilizar una gestión real de mercados financieros. Esto que nos lleva a pensar esencialmente que es hora de que aquellos que de alguna manera hemos recibido alguna formación vinculada a la parte empresarial, desempolvemos nuestros apuntes de finanzas internacionales y aquellas personas que no, que puedan consultar a algún especialista en el área, porque será necesario para toda la gestión de divisas en distintas magnitudes y con distintos tipos de cambio que ya generan cierta incertidumbre. Entonces, en conclusión, esperemos que los yuanes como tal sí sean una salida, aunque realmente el impacto no debería ser tampoco demasiado grande comparando con el resto de las monedas y el comercio que se requiere a nivel local e internacional. Pero la realidad es que ni la emisión de bonos en dólares americanos, ni la promesa de poder transar en yuanes o en otras monedas resuelven el problema de fondo, la falta de divisas, la economía enfriándose, entrando en un periodo bastante complejo, donde la inflación cada vez nos está respirando más cerca. Ya muchas empresas emitieron comunicados donde expresaban de que sus precios tendrían incrementos del orden del 20, 25 y hasta 30%. Esto es un tema realmente complejo porque muchas veces estos procesos no se ven venir hasta que es demasiado tarde. En este caso yo creo que ya el proceso inflacionario ha iniciado, que hasta final de año va a haber una pérdida de valor adquisitivo importante entre la población y esto obviamente va a decantar en que se deban tomar definiciones, decisiones, en que se debe empezar a cambiar las estrategias de consumo para justamente poder ajustarnos a esta nueva realidad. Al final del día, y creo que es importante mencionarlo, hay que buscar siempre oportunidades de ahorro
lo más informadas posibles, lo más seguras posibles. Un poco conversábamos en una sesión, un conversatorio la semana pasada, y justamente me hacían la pregunta, bueno, ¿y cómo podemos proteger nuestro patrimonio? La verdad es que depende mucho de cómo se puede encarar esto. Eh, yo particularmente siempre trato de verme en un espejo a futuro, que es el caso argentino. Todas las medidas y toda la situación que estamos viviendo hoy por hoy es muy similar de hace unos 3, 4 años. Entonces, conversando con personas que yo les digo que vienen del futuro, ellos mencionaban de que evidentemente hay tres estrategias bastante básicas, ¿no? Las dos primeras creo que todos las conocemos, ¿no? Que es proteger el patrimonio convirtiéndola, quienes puedan acceder a divisas extranjeras, pueden conservar su valor y obviamente esperar un incremento en el mercado. Al final del día el mercado va a tener la última palabra y por supuesto de esa forma se podría proteger el patrimonio. La otra manera, aquellos que no puedan conseguir o colocar parte de su ahorro en moneda extranjera, siempre se recomienda el tema de los bienes que no se deprecian, como es el caso de inmuebles, terrenos, etcétera. Pero ya cuando uno va bajando la escala y dice, pucha, realmente no estoy en condiciones ni de conseguir divisas, ni de comprarme un bien inmueble, ¿qué toca? Y la realidad en Argentina es que a mucha gente le tocó empezar a ahorrar en productos. Es decir, ampliaron su despensa y empezaron a provisionarse de todo lo que sean conservas, enlatados, etcétera, ¿no? Sin ir lejos, creo que una de las figuras más icónicas de esa tendencia es el hoy diputado Marra, parte del partido de Javier Milei de la Libertad Avanza, que él publicaba periódicamente de cómo él ahorraba en latas de atún. ¿Sí? Él decía, mi ahorro es este, y lo mostraba, era una despensa con latas de atún. Entonces él decía, de esta manera me estoy protegiendo de la inflación futura. Son alternativas que tenemos que empezar a verlas pensando de que hasta fin de año, en un escenario muy negativo, podríamos hablar de una pérdida de valor adquisitivo entre 40 y 60% de nuestros ingresos. Sin embargo, tratemos siempre de ver con objetividad la realidad, tratemos siempre de analizar desde los datos, desde las situaciones del mercado y desde las perspectivas que nos toque analizar ya a título personal, empresarial, particular. Porque la realidad es que nuestro entorno está cambiando, nuestra economía está sufriendo un cambio bastante fuerte, estamos hablando ya bastante tiempo de lo que es la estanflación, que es bajo crecimiento con inflación elevada, y esto por supuesto necesita que estemos atentos, necesita que estemos permanentemente percibiendo la realidad que nos rodea, tratando de entender un poco cómo las medidas que muchas veces terminan siendo un listado de buenas intenciones pueden generar expectativas y en caso de no cumplirse podemos terminar en el mismo sitio, pero con un nivel de frustración todavía mayor. Desde la data torturada vamos a seguir monitoreando la situación, conversando con distintos especialistas, personas afectadas, personas que toman iniciativas diferentes y tratando de compartirlas a través de este espacio para que siempre tratemos de tomar las decisiones lo más informados posible. Si les gustó el contenido, por favor, los invito a suscribirse a este podcast en Spotify, La Data Torturada. También pueden seguirme en mi canal de YouTube, Juan Fernando Subirana. También pueden acceder a mi página web www.jfconsultor.com. Desde La Data Torturada continuamos con los análisis y esperemos que la economía, los datos y la realidad nos acompañen a mejores días pronto.